De la palabra el asambleísta Salvador Quispe. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Saludos a todos y cada uno de los colegas asambleístas. Saludos a nuestros hermanos ecuatorianos que con mucha razón nos están vigilando. Señora presidenta, colegas asambleístas, al fin, por lo menos, hay una oportunidad para decir lo que piensa el pueblo ecuatoriano en relación a lo duro de la vida que nos tocó en tiempos de la pandemia y particularmente en los asuntos relacionados a las deudas, a los créditos. Todos sabemos, colegas asambleístas, la gente en su gran mayoría no tenemos los recursos para unas y otras iniciativas y nos ha tocado vivir toda la vida pidiendo un crédito. Antes de la pandemia, el pueblo ecuatoriano estaba endeudado y ya vivíamos una crisis económica. Llega la pandemia y un nuevo golpe a nuestro pueblo. ¿Qué es lo que se esperaba? Incluso se dicta una ley de apoyo humanitario y se tenía la esperanza de que esas renegociaciones, ese refinanciamiento del que se hablaba, se ponga en práctica para que, por un lado, ojalá se deje de cobrar los intereses en aquellos meses desde el 16 de marzo que tuvimos que encerrarnos en nuestros domicilios. Marzo, abril, mayo, junio, los meses del confinamiento y los siguientes meses igual que no podíamos trabajar para poder conseguir los recursos y para poder pagar los capitales, los intereses de los créditos. Se escuchó tanto que en los tiempos de la pandemia se va a perdonar, por lo menos que no se generen los intereses al pueblo deudor. Pero en la práctica, ¿qué pasó? En la práctica dejaron de sumar los intereses en los meses de la pandemia. Preguntémosle al pueblo ecuatoriano, pues a ver si le han perdonado los intereses de los meses de marzo, abril, mayo, junio. Preguntémosle al pueblo ecuatoriano deudor. Nunca pararon la suma de los intereses en los tiempos de la pandemia. Al contrario, iban sumando. Y claro, lo único que nos dijeron es que no se preocupen, que no tienen que pagar este rato los intereses, pero trasladaron los intereses generados en los meses del confinamiento, trasladaron para las últimas letras del crédito. Y así, facilito, al pueblo no se le perdona nada. Mientras el pueblo estaba chiro, sin comida, sin medicinas, muriéndose la familia, sumidos en las lágrimas, el dolor que ni siquiera se podía enterrar como corresponde a los familiares. Mientras tanto,
el sector financiero privado seguía sumando los intereses. ¿Y qué dijo, pues, el organismo de control, la Superintendencia de Bancos, en relación a esos temas? Nada, absolutamente nada. Viven en otro mundo, viven en otra realidad. Claro, para ellos nosotros somos las chusmas. Para ellos poco, nada les importa. Esas son las preocupaciones. Esa es la razón del por qué el pueblo ecuatoriano no confía en la institucionalidad, no confía en la administración pública, porque poco, nada y a veces más bien sirven en contra de lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Y me refiero, señora presidenta, ¿qué es lo que sugirió la señora superintendente de bancos en relación a las tasas de interés? En una entrevista dada al diario El Expreso, por un lado, elogiando a los grandes que tienen grandes créditos y pagan puntualmente sus obligaciones. Así ha de ser, pero lo que no dice la señora superintendente de bancos son las otras experiencias que aprobando leyes han hecho para perdonar deudas de impuestos, por ejemplo. Me refiero, por dar un ejemplo muy ligero, la ley de fomento productivo aprobada en agosto de 2018, cuando le perdonaron a los grandotes que se hacen llamar los que cumplen al pie de la letra sus obligaciones, a ellos les perdonaron 4.500 millones de dólares. Pero aún así se hacen llamar los obedientes. Y al pobre pueblo chiro que no tiene cómo pagar a tiempo sus deudas, en cambio le califican como gente de riesgo. ¿Y qué es lo que sugería, pues, la señora superintendente de bancos? Que se haga una evaluación, a ver quiénes de los ciudadanos que devuelven su crédito puntualmente, entonces a ellos hay que bajarle las tasas de interés. Y a los que no devuelven sus créditos, a los que no cumplen sus obligaciones a tiempo, a ellos se les califica como riesgosos y a ellos sí hay que subirle las tasas de interés. ¿Cómo así, señora superintendente de bancos? ¿Cómo así? Nosotros, Pachacuti, somos pueblo. Pachacuti, somos gente que vive pidiendo dinero, pidiendo créditos. Y aunque sea medios atrasados, pero el pueblo sabe cumplir con sus obligaciones. ¿Cómo así? Viene a decir que porque son pequeños, que porque presentan un riesgo y entonces hay que subirle las tasas de interés a ese pueblo. No, señora superintendente de bancos. La superintendencia de bancos es el resultado de una lucha del pueblo. ¿O acaso no nos acordamos de dónde nacen las superintendencias? Como organismos para vigilar la gestión pública y en este caso los asuntos económicos financieros. La superintendencia, al igual que las otras superintendencias, al igual que la Contraloría General del Estado, nace de una lucha popular, la lucha de 1925, la Revolución Juliana. Gracias a la lucha del pueblo están ahí esas superintendencias que nacen para que el pueblo vigile el buen accionar en bien del pueblo y no para que haya una superintendenta de bancos que venga a descalificarle al pueblo y que venga a hacerse de la vista gorda cuando los bancos generan los intereses y le pasan para que el pueblo pague en las últimas letras de su crédito. Eso es lo que ha estado pasando. Si no logramos entender esta realidad,
¿Por qué el pueblo está sumido en la crisis? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por lo menos Salvador Quispe, que es de Pachacuti por estas razones. Y si no entienden esta situación, mejor busquen otro partido político auspiciado por los banqueros. Y está bien, y están en su derecho de defender a la banca. Eso es justo en democracia. Pero Pachacuti no es una organización defensora de la banca. Pachacuti es una organización que le defiende al pueblo. Para eso nacimos, para eso estamos aquí y para eso seguiremos. En consecuencia, votaré por la censura a este sistema representado por la actual superintendente de bancos, que lo único que ha hecho es ponerse a la defensiva de sus colegas banqueros, castigando la situación del pueblo ecuatoriano. Gracias, señora presidenta.